Un cariñoso y afectuoso saludo, gracia y paz, como acostumbramos a decir. En esta oportunidad quiero hablarte sobre algunos eh, personajes, o principalmente una de los, digamos, pueblos mencionados por el Señor, por Jesucristo y también por la Biblia. Quiero hablarte en esta oportunidad sobre los samaritanos. Ya, comentarte un poco sobre ellos, ya que la Biblia nos habla acerca de ellos y la tradición popular también. Siempre está en boga el hablar de los samaritanos, el buen samaritano. Hay lugares que se llaman así. Y el Señor también nos expresa en su palabra a través de la gran comisión de que nosotros comencemos a predicar por toda Judea, ¿cierto? Por todos los rincones y después por Samaria y por todos los rincones que corresponden. Algunos lugares que son muy nombrados también eh, se habla de los samaritanos. Y la Biblia también menciona a este pueblo para enseñar el amor de Dios también. Utiliza a los samaritanos para enseñarle a las personas de que sean amorosas con los otros. Y hay algo muy paradójico en el ser humano, que tiene que ver con que lo más parecido a nosotros es lo que muchas veces aborrecemos. Si tú te das cuenta, nosotros no tenemos grandes conflictos con denominaciones que no se parecen a la nuestra, porque no hay cosas, pero cuando hay alguna iglesia, alguna denominación que se parece mucho a la nuestra, hacemos una defensa eh, tremenda acerca de cómo somos nosotros y buscamos las diferencias entre ellas. Eso es algo muy humano, muy natural, y también a les pasaba a las personas, ¿cierto? A los judíos que se creían superiores a los samaritanos. Voy a contarte un poquito algunas cosas sobre los samaritanos. Los samaritanos, primeramente, eh, según las investigaciones, dicen que provenían de la subdivisión, de las dos subdivisiones que existieron de los hijos de José, que son en las tribus de Efraín y Manasés. ¿Ya? Gran parte del linaje de los samaritanos viene de la tribu de Efraín y Manasés. Con la división que se hizo del reino de Roboam, eh, en el año 926 antes de Cristo, uno de los hijos de Salomón termina provocando una división entre los reinos. El reino de Judá, donde estaban los levitas, Judá y la tribu de Benjamín, principalmente, con los otros reinos, con las otras tribus. Y dentro de esas tribus está nombrado la tribu de Efraín y Manasés, que son los descendientes de José. Y en esta división que se produjo, después de pasar esta situación, se genera en el año 740 antes de Cristo una invasión al reino del norte, una invasión de los asirios, donde estaban compuestas estas 10 tribus que fueron llevados al exilio y en reemplazo pusieron a gente extranjera, foránea de ese lugar, que eran esclavos y extranjeros, los cuales recibieron una instrucción religiosa similar a la judía. Cuando, cuando los judíos tuvieron la posibilidad algunos de volver a sus tierras, encontraron a los samaritanos ahí. Eh, y que con mucho deseo, cuando los
judíos, ya el reino, no del norte, sino que del reino del sur, salen de la esclavitud de Babilonia y pues, se les permite volver, eh, se encuentran con un pueblo nuevo que ya no eran los, entre comillas, hermanos de las 10 tribus, sino que eran estos samaritanos, donde también hubo mezcla con, se perdieron estas 10 tribus, pero algunas se relacionaron, principalmente los que se relacionaron, como te mencioné, fueron las tribus de Efraín y Manasés, que se relacionaron con esos foráneos, con esos esclavos que llegaron ahí, transformándose en los samaritanos. Ellos practicaban como idioma el arameo. Mira qué interesante, el arameo provenía del idioma asirio y del sirio. Eh, ¿Qué es interesante? Que Jesús cuando hablaba por lo general, hablaba en arameo, no solo en hebreo. Si tú lo piensas, ¿por qué Jesús hablaba en arameo y no solamente en hebreo? ¿Por qué en su mensaje? Porque quería que su mensaje fuera más abarcador, más globalista y acercara a otros. Era el idioma, el arameo era el idioma que acercaba a los otros pueblos semíticos, a los otros cercanos, a los de Petra, Jordania, a los que estaban cercanos a los sirofenicios, a los samaritanos y también a los hebreos porque también sabían hablarlo. Era el idioma comercial, el idioma más universal que tenían ellos para relacionarse. Mira qué interesante. Otra cosa que te puedo decir de los samaritanos es que, como dije, ese era su idioma. Ellos solo aceptaban, por la instrucción, quizás más precaria, solamente aceptaban el Pentateuco, los 5 libros eh, escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A los otros libros que estaban compuestos, que eran la Tanaj completa, donde estaban los profetas, los libros como los salmos, los libros poéticos y otros mensajes que estaban ahí puestos, ellos no lo aceptaban por la forma en que fueron eh, instruidos y ya habían pasado mucho tiempo cuando Jesús piensa que esto se forma en el año 740 a.C. Desde ahí viene la división, llegan estas personas, pasan 700 años en los cuales después de la deportación, de la vuelta a casa de los judíos desde el exilio babilónico y persa, ya que estaba el imperio persa dominando en ese tiempo y la entrega habían pasado los 70 años que había profetizado Jeremías, vuelven los israelitas a su pueblo y se encuentran con ellos, entonces no se comienzan a relacionar con ellos. Una de las principales divisiones era el lugar de culto, donde esto era uno de los puntos que los dividía tremendamente. Otro dato importante, y era el lugar de culto. El lugar de culto para hacer oraciones, para hacer ofrendas, para hacer... Ustedes saben que los judíos tenían en cada uno de sus lugares, en sus ciudades, habían sinagogas, pero ellos tenían el templo de Jerusalén para hacer los rituales más importantes. ¿Ya? El templo de Jerusalén hacían los rituales importantes en la purificación. Los cultos se hacían en las distintas sinagogas de los distintos lugares y distintas ciudades donde estaban los judíos. Lo mismo pasaba con los samaritanos,
Pero ellos decían que el santuario estaba en el monte Gerizim, en el sector donde... ¿Por qué lo llevaban ellos? Porque frente a esto estaba donde Jacob había levantado un altar en el sector de Siquem, Sicar, llamado Sicar también, donde José fue enterrado en ese lugar. Por eso ellos, los samaritanos, decían que ese era el lugar de culto donde nació, eh, donde nació, digamos, su linaje, donde fue enterrado José, los hijos de José, que eran para ellos considerados como sus padres, Efraín y Manasés, más esta mezcla de otras naciones, de otros pueblos cautivos, eran los que estaban ahí y por eso debían adorar ahí. Y eso, además que Jacob ahí había levantado un altar, Jacob, Israel, para ellos eso era lo primordial. Más que Jerusalén, que había sido levantado por David, ¿cierto? Entonces, eso los dividía completamente. Pero el Señor, en su palabra, ahora quiero llevarte en tu palabra, a la palabra, quiero llevarte a Lucas, del capítulo 10, verso 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídeme, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto está centrado en una parábola que el Señor contó sobre un hombre y él cómo actuó. Cuando este hombre parte, deja 2 denarios, donde este hombre podría haberse quedado, el que estaba dañado, podría haberse quedado mucho tiempo ahí, y se los dio al mesonero para que cubriese todos los gastos de este hombre. Y le dijo: cuídalo, cuídamelo. Y cuando yo regrese y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre era el buen samaritano. Por ahí donde estaba este hombre herido, pasó un sacerdote, quien conocía todo. A diferencia de lo que ellos consideraban a los samaritanos, si bien es cierto, tenían una instrucción y conocían al mismo Dios, seguían la Torá, para ellos eran paganos, para ellos eran infieles, para ellos eran considerados apóstatas, para ellos estaban considerados como gentiles, a pesar de creer en el mismo Dios. Pasa un sacerdote que sabía cómo debía reaccionar con el amor de su prójimo. Luego pasa otro, un levita, pueblo de Dios con conocimiento, y tampoco tiene en su corazón el amor. Pero un hombre sin instrucción correcta, sin tener a lo mejor todo el conocimiento de la Biblia, es quien realiza una obra de amor y reconocimiento. La iglesia de Dios es así, donde tú encuentres el amor, donde tú encuentres al buen samaritano, donde debemos actuar correctamente. Esa es la doctrina correcta. Los samaritanos también conocieron al Señor, también recibieron, y Jesucristo mismo fue a llevar un mensaje a los samaritanos y tuvo en este mismo pozo de Sicar una experiencia con una mujer samaritana, una mujer considerada para todos pecadora, pero él se revela y se revela como la fuente de agua viva. Los samaritanos lograron conocer a Jesús y esa mujer reconoció
y se dio cuenta que ese era el Mesías que ellos también esperaban, y fue al pueblo corriendo con su jarro de agua, subió al pueblo y llamó a todos para que conocieran al Maestro. Cuando tú y yo miramos a otros de otra denominación, muchas veces lo miramos como un samaritano, como alguien que tiene un leve conocimiento, pero en realidad no sabe mucho y es un gentil y está equivocado. Pero el Señor también va a ocupar a ese hombre para mostrar su amor. Va a ocupar a esa mujer para mostrar salvación. Que el Señor te ayude y me ayude a mirar a los samaritanos modernos, a los que están en otra denominación, en otra iglesia, en otro templo adorando, para que tú y yo podamos adorar en espíritu y en verdad, y no entremos en estas divisiones de si es el lugar correcto el templo de Jerusalén o el monte Gerizim. Que el Señor te acompañe para que seas sabio y que el Señor ponga en ti la paz, el discernimiento y el espíritu de verdad, que Él aclarará todas las cosas. Gracia y paz, que el Señor te guarde y que podamos ser verdaderos cristianos y no estar catalogando a otros de imperfectos. La verdadera doctrina está en el Señor. Puedes saber todas las profecías del mundo, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Que el Señor te guarde y te bendiga y un gran abrazo. Amén.